Los hábitos son fundamentales para cumplir cualquier objetivo que te plantees. Por esta razón, leímos Hábitos Atómicos de James Clear y en este episodio te compartimos 2 lecciones que aprendimos de este libro. Hola, somos Majo y Alex, y este es nuestro podcast Conversaciones con Visión Próspera. Un espacio para explorar diferentes formas de pensar acerca del dinero y las inversiones y tener conversaciones honestas de cómo tomar mejores decisiones financieras. ¿Qué fue, Alex? Bueno, te voy a contar hoy de un libro que leí hace un tiempo y es uno de mis libros favoritos. Está pendiente igual que nosotros dos empecemos un pequeño club de la lectura de finanzas. pero ya empecé yo leyendo algunos libros y hoy te quiero contar de este libro de James Clear que la verdad es muy bueno, se llama Hábitos Atómicos y tiene muchísimas lecciones de cómo crear hábitos y mantener hábitos en tu vida para poder cumplir metas, pero hay 2 en específicas que me parecieron útiles para el mundo de mejorar finanzas personales y para lo que nosotros dos queremos compartir con el mundo a través de este podcast y nuestro newsletter. Entonces, las 2 lecciones son el efecto del interés compuesto, más o menos, o también se llama la regla del 1%, y ahorita te lo explico. Y el otro es el poder de los sistemas. Entonces, ambos súper importantes. En el poder del efecto compuesto, que mucha gente de pronto ya lo ha ido a nombrar, básicamente hablamos del poder en el tiempo para amplificar las cosas buenas y las cosas malas también. Y lo que pasa es que cuando uno tiene, digamos que cambios pequeños o crecimientos o decrecimientos a tamaño pequeño de un 1%, de un 2% o lo que queramos llamarlo, si logras mantener esto por años, y por años puede ser como mínimo un año o hasta 30, 20, 50, 60 años, vas a ver una diferencia y un crecimiento exponencial. Entonces, a veces es muy difícil que comprendamos este efecto compuesto, digamos que solo pensando así de, hey, sí, si cambia algo muy pequeño por mucho tiempo va a tener un crecimiento exponencial y no sabemos qué significa. Entonces te voy a dar un ejemplo muy específico del mundo de finanzas. Y es, si tú inviertes $10,000 por 30 años a un 4% de interés, después de 30 años vas a tener $32,000 o, bueno, la moneda que manejes. Y eso está bien. Ahora, ¿qué pasa si tienes un interés del 6%, que son solo, digamos, dos puntos porcentuales más? ¿Te imaginas cuál es la diferencia? Creo que es muy difícil como que nos imaginemos qué tan diferente va a ser el resultado 30 años después. ¿Estás listo para la respuesta? A ver. Resulta que son $57,000. O sea, de 32,000 pasas a 53,000 y lo único que cambiaste es añadir dos puntos porcentuales más. Entonces yo creo que ahí se nota muchísimo la diferencia de qué pasa cuando haces un cambio que parece pequeño, que es justo lo que James Clear en este libro llama los hábitos atómicos, o sea, un cambio muy pequeño, pero si lo haces y lo sostienes a un largo plazo, como que indeterminado, vas a ver unas ganancias exponenciales o lo mismo que decía, también puede ser a lo negativo, si tienes un hábito que no es lo mejor, como fumar o como comer comida chatarra, vivir una vida sedentaria o gastar mucho, también si lo mantienes a un largo plazo se va a ir, digamos que a un extremo negativo de efectos negativos que puede tener en tu vida. Y yo me imagino que tú ya habías escuchado de este concepto antes. Pues, estudiaste finanzas. Sí, creo que es el ejemplo que mostrabas es súper bueno porque no es fácil para la mente humana entender esas diferencias exponenciales. Entonces, si le preguntas a alguien cuál es el doble de 10, es 20, el doble de 100, 200. Esos cambios son fáciles de entender. Pero si dices cuál es el efecto compuesto de 2% a 30 años, no es fácil para alguien solo calcular ese número. Y ya si te pones a ver las matemáticas del ejemplo que diste, ok, dices, sí, el 2% tiene sentido que sea el doble, ok, pero no podemos pensar fácilmente en eso. Entonces, tú le preguntas a alguien
claro, qué efecto tiene, sí, haber hecho ejercicio toda tu vida o no haber hecho ejercicio. Es algo que probablemente te vas a dar cuenta del efecto 20 años, 30 años después, y no es algo que es fácilmente estimable hoy. Entonces creo que eso es súper poderoso y no es nada natural para nuestra mente pensar en términos exponenciales. Totalmente, totalmente. Y yo tengo un ejemplo muy claro que no tiene que ver con finanzas, pero Ujú, de los efectos que pueden tener hacer cambios súper pequeños en metas y en hábitos de cómo mantener cosas a largo plazo. Entonces, creo que ya lo he mencionado muchísimas veces en este podcast, pero me gusta leer. Y hace unos 5 o 6 años, no me acuerdo, mm, 5 años por ahí, no estaba leyendo mucho porque tenía mucho trabajo. Y y siempre me ponía la meta de voy a leer 12 libros este año y nunca los leía los 12 porque mi meta era leer 12 libros. No tenía como un sistema y hablaremos de sistemas después ujú, para leer y no lo lograba. Y un día le pregunté a mi jefe con el que trabajaba y él siempre leía, siempre daba recomendaciones de libros y le pregunté qué hacía él para leer tantos libros al año y me dijo, Majo, yo lo que hago es me aseguro de tratar de leer 1 hora diaria, que es un cambio. Él no se ponía metas de libros, de cuánto iba a leer, sino decía, voy a leer 1 hora diaria. Y me mm, planteé eso de que, ok, este año en vez de ponerme una meta de voy a leer 12 libros, solo voy a leer 1 hora diaria y voy a ver qué pasa. mm, No siempre leí 1 hora diaria, pero mi meta era todos los días voy a leer, sea una página, sea 3 páginas, si puedo la hora completa, chévere. Y resulta que al final del año leí como 24 libros. O sea, es un wow. cambio. Yo no pensaba como, wow, voy a leer 24 libros, que hubiera sido una meta loquísima. Antes yo pensaba leer 12, Ujú. sino que hacer algo todos los días por cierto tiempo llevó a un crecimiento exponencial de los libros que pude leer ese año. Yo no sé si en cambio tú has visto algo así o has visto este concepto aplicado a tu vida. Sí, yo creo que es, volviendo a lo que mencionaba antes, o sea, creo que es algo que para bien y para mal, como tú mencionabas al inicio de esta sección, es difícil de medir el impacto. Entonces, hay el ejemplo de la rana que le están cocinando y si le botan de una agua hirviendo, salta. Pero si le van subiendo la temperatura poco a poco, no se da cuenta del cambio y termina cocinada. Yo creo que todos estos ejemplos son buenos porque, de nuevo, es algo que no aprecias. Y volviendo a las finanzas por un segundo, eh, una de las motivaciones más grandes para empezar este podcast para mí fue que yo empecé ya a ahorrar para mi jubilación. Y es tan fácil no hacer eso y ahorrar menos de lo que quieres o no ahorrar y consumir y vivir el presente. Y es algo que no vas a sentir el efecto de esto hasta 30, 40 años cuando te jubiles y ahí sí tengas o un bienestar financiero o una falta de ese bienestar. Entonces, hoy día no se siente eso, pero como la rana en 30 años, o ojalá voy a tener una buena posición financiera y claro, si no hago eso hoy, no me voy a dar cuenta hasta 30 años. Totalmente, totalmente. Y Sí. bueno, el segundo, digamos que la segunda lección que me parece súper importante del libro es el poder de los sistemas. Mm, Entonces, James Clear hace, digamos que una analogía de que las metas o la vida la podemos ver como un juego. Y tú puedes tener dos puntos de vista en este juego. Tú puedes jugar a ganar, ujú, y decir, ujú, yo quiero ganar y cumplir este juego y ser el ganador, ujú, o puedes tratar de simplemente jugar indefinidamente, ujú, si es que es un juego que disfrutas. Entonces, esto pasa con las metas y es lo que hace que una meta sea diferente a un hábito y que logres un bienestar por medio de sistemas o que simplemente logres, digamos que, cumplir un objetivo muy específico. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo decir, como ejemplo, mi meta es ahorrar, no sé, voy a inventar $25,000 para un carro. ujú, Y entonces, todo lo que voy a hacer es jugar a ganar. Entonces, ujú,
inventarme formas de conseguir esos $25,000, de meterlos en una cuenta y ya después de un par de años o de un tiempo, 3 años, no sé, el tiempo que me demore, llegar y cumplir esa meta. Pero un poco como que hacer ese objetivo tan claro sin pensar en sistemas significa que una vez que cumplo esa meta, ya se acaba el juego. Ya no estoy Ujú, jugando, ya de pronto no estoy ahorrando, ya me ujú, puedo olvidar del mundo completo, compré el carro y me puedo plantear otras metas u otros juegos, pero como que no hace nada. Y él dice que más bien muchas veces es mejor simplemente crear sistemas en tu vida que te permitan continuar un juego a largo plazo. En este caso sería, ¿qué pasa si yo en vez de ahorrar para un carro específicamente, simplemente decido, quiero crear sistemas en mi vida de automatizaciones que manden mis ahorros de una a una cuenta y simplemente voy ahorrando de aquí ujú, a por siempre? Y creo ese sistema y en el momento que quiero un carro, simplemente miro esos ahorros y digo, ok, ¿me lo puedo permitir o no me lo puedo permitir? Y ujú, creo que son como que dos formas de ver el tema de metas y hábitos y el tema de jugar indefinidamente es más bien crear un bienestar a largo plazo y el estilo de vida que quieres vivir. Entonces, ese concepto también me pareció súper interesante, muy importante para el tema de finanzas. ujú. Eh, y no sé qué opines, si lo habías escuchado antes o no, si tengas algún ejemplo. Sí, definitivamente. Es como estábamos hablando en el podcast anterior, yo vine de una racha o sea, tenía objetivos planteados a 5 años y cumplí todos ellos en un 2022 espectacular. O sea, cumplí todas las metas que tenía de ese bloque de 5 años y tenía metas de terminar el MBA, cambiarme de trabajo, empezar a ahorrar para la jubilación, cosas súper grandes que me había planteado por mucho tiempo y le di tic a todo. Fue increíble, ya. Mm. Y de ahí me pasó un poco lo que tú dices, que estaba jugando a ganar y no a jugar. Y el año anterior tuve un poco un vacío porque ya no sabía qué metas plantearme. Obviamente seguía con la meta de la jubilación, que es para 30 años, 40 años, pero no es que podía completarla este año o algo por el estilo. Entonces sí tenía metas de ahorro, etcétera, pero sentí que se me desinfló un poco mis objetivos porque cumplí todo y me quedé un poco en el aire y ya no tenía tanta motivación, no tenía nuevos planteamientos y por ende no tenía rutinas ni hábitos que le apuntaban a algo. Entonces estaba un poco desinflado. Pero en cosas más puntuales, un poco más a corto plazo, sí, siempre busco esa idea de a jugar de forma indefinida, ¿no? Entonces, yo practico, por ejemplo, escalada en roca, es mi deporte, y ahí en ese espacio siempre busco más que un objetivo puntual como poder escalar a tal nivel o algo así. Mm. Busco disfrutar, busco mejorar mi técnica, busco estar más en el momento que algo puntual de como resultados, ¿no es cierto? Entonces ahí es un espacio donde practico mucho eso, pero en el resto de mi vida creo que hasta no tener como nuevos objetivos que se presten a este mejoramiento continuo, este planteamiento más indefinido, creo que sí sufrí lo que tú dices de que jugué a ganar, gané y me quedé ahí, un Me quedó, poco claro. colgado. Y creo que es un poco común, porque igual cuando nos planteamos hábitos o metas de año nuevo o de vida, Ujú. suelen ser estas metas de jugar para ganar, de lograr un objetivo específico y Sí, es no es tan común en cambio plantear una vida de mejoría completa. claro. En mi caso, Tú tienes eh, algunos ejemplos de... yo creo que, o sea, el tema de leer, que ya lo he involucrado desde eso, o sea, yo trato de leer, ahora lo estoy Mm, haciendo con la escritura, trato de ujú, escribir todos los días al menos 1,000 palabras, ya sea ujú, para contenido de acá, contenido mío de otras redes de la vida. Y ese empecé hace poco, entonces espero que dé resultado. Pero digamos que en el mundo de finanzas personales, de cierta manera,
yo, como les decía, tengo un presupuesto, manejo un rubro específico para ciertas cosas y para Ujú, mí la educación es muy importante. Entonces, siempre tengo un ahorro, digamos que indefinido de todos los meses para temas de educación y todos los mm, meses voy guardando ese dinero, lo use o no lo use. Y eso significa que con eso he podido pagarme cursos de miles de dólares hasta comprarme un libro que quiero leer, como el de Hábitos Atómicos de James Clear. O sea, creo que jugar a siempre voy a tener que invertir en educación ujú. me permite darme gustos de cosas que quiero aprender, digamos que durante la vida. Y el otro que también he tratado de mantener, y creo que justo se trata de esto, de crear sistemas que te permitan hacer eso en el tema de educación, es un fondo que yo saco automáticamente, o sea, me entra dinero y sale para Ujú, este, digamos que fondo de ahorros y ahí se queda y solo lo gasto pues en el momento que en realidad quiero gastar o comprar algo de educación. Pero con mi presupuesto también, mi salario ya les contaba anteriormente, creo que en el primer episodio, ya llevo más de 10 años trabajando, entonces mi salario ha cambiado, ha crecido, ha bajado, se ha movido, lo normal de una persona que trabaja, pero ujú, mis gastos siempre trato de mantenerlos también como que, de que no crezcan tanto mm, cuando crece mi salario. Y eso ha sido un tratar de definir cuál es la vida, el estilo de vida que quiero vivir y qué necesito como base para eso y decir, mis gastos terminan ahí, el resto es ahorros. Porque, y tratar de hacerlo a largo plazo, porque una de mis, digamos que de mis metas a largo plazo es poder vivir una vida bien, la que quiero llevar, o sea, saliendo, viajando, eh, comprando cosas de vez en cuando, pero tampoco que sea como tomando de mi futuro y crear claro. un sistema que me permita que mi costo de vida no varíe tanto a largo plazo. Es como algo que, un sistema que cree para poder vivir una vida bien y tener un futuro financiero, digamos que espero que positivo, también como tú, cuando me tenga que jubilar o cuando sea mucho más. Claro, a nivel de sistemas yo creo que ahí es una, bueno, vamos a hablar más un poco de las reglas que nos da el libro en un segundo, pero creo que a nivel de sistemas sí es una área en donde la tecnología y la habilidad de crear reglas automáticas y ejecutables es súper valioso. Entonces, lamentablemente en Ecuador, por la regulación bancaria, eso es un poco difícil y a pesar de que en otros países sí hay aplicaciones y sistemas bancarios que te permiten hacer eso, o sea, si es que uno vive en un país donde eso es posible, o sea, yo creo que uno de los mejores sistemas es eso, o sea, fijar una cantidad de ahorro, moverlo a una cuenta, invertirlo automáticamente, realizar tus pagos automáticamente. O sea, si puedes reducir eh, el nivel de decisiones que tienes que tomar para ejecutar estos pasos, ahorrar, pagar y invertir, creo que es ahí donde tienes mucho potencial de como eh, de tener estos wins, o sea, esta idea que lo logras, lo haces, no estás pensando constantemente, entonces no caes en las trampas de hoy ahorro menos, o hoy no invierto, hoy me siento un poco nervioso de los mercados y cosas así, entonces los sistemas apoyados en la tecnología ahí son súper, creo que, efectivos y poderosos, pero Sí, no todos los países tenemos. totalmente, Tristemente, no tenemos totalmente. todo esto. Y Sí. eso me lleva al último tema que quiero tocar, que Ujú, habla James Clear en el libro, y que ujú, no vamos a entrar a mucho detalle hoy porque son temas, son muchos ujú, temas que ujú, vamos a hablar en los episodios siguientes. Pero ujú, James Clear habla de lo que él llama las cuatro leyes del cambio, porque obviamente ujú, tú para crear, digamos que estos cambios pequeños, así sean atómicos, y sostenerlos indefinidamente a través de sistemas, necesitas ujú, hacer cambios en tu vida. Y ujú, cambiar no siempre es fácil, ¿no? No es que uno de un día a la mañana decide ya cambio y ya. Entonces, él tiene estas cuatro leyes que son, la primera, hacer que las cosas sean obvias, o sea, que el hábito que tú quieres implementar sea muy obvio, diseñando ya sea tu medio ambiente,
para que puedas tomar más pasos positivos y menos negativos. Ujú, La segunda es hacerlo atractivo, para que ujú, te dé ganas de hacer esa acción o cumplir ese hábito a diario por mucho tiempo. ujú, La tercera es hacerlo fácil, para ujú, que simplemente no tengas que pensarlo mucho, sino como tú decías, lo de las automatizaciones, que ni siquiera tienes que pensarlo. O sea, si tú tienes algún sistema de tu banco en donde te entra dinero y se te va para otro lado, una cuenta de ahorros o una inversión, es lo más fácil porque ni siquiera lo vas a pensar. ujú, Y lo último es hacer que sea satisfactorio, con algún tipo de premio, no siempre tiene que ser un premio como tal, de como que, logré esto y entonces me voy a un café que me encanta, ¿no? Y hablaremos de ujú, esto justo en episodios que siguen. ujú, Pero creo que es importante tener esos 4 pasos y saber que necesitas hacer una serie de cosas. No es solo decidir un hábito y ya, y mantenerlo, sino que a veces ujú, tenemos que modificar cómo creamos ese hábito y la facilidad para mantenerlo en el tiempo, para que ujú. podamos cumplirlo. Pero bueno, de eso estaremos hablando en episodios futuros, entonces ya saben un poquito de lo que se viene. Igual el libro recomendadísimo, a mí en realidad me parece que es excelente y para las personas que les gusta cumplir hábitos, crear comportamientos nuevos, mejorar continuamente, es un libro que tiene muchísimas más lecciones y muchos tips prácticos que uno puede adaptar a la vida. Ujú. Con eso les recuerdo que pueden seguirnos siempre en nuestro blog, en suscribirse a nuestro newsletter, suscribirse a este canal y darle un like al video si les gustó. Y bueno, ya nos veremos la próxima. Te iba a preguntar si hay algo que crees que te hubiese gustado añadir al episodio, pero si no te molesta, creo que voy a responder esa pregunta primero yo. Respóndela tranquilo. Porque creo que algo que falta y no está de más decirlo es por qué estamos hablando de todo esto, o sea, y cómo se relaciona este tema de objetivos, de hábitos, cuál es la conexión con este espacio y las finanzas. Entonces, creo que tú y yo tenemos claro esto, pero no está de más decirlo, y es que eh, para plantearte objetivos financieros a largo plazo, tienes que poder hacer estas cosas, o sea, justamente crear los objetivos, crear los hábitos para poder cumplir esas metas. Entonces, esa es la conexión entre todo esto que tal vez Tan no es obvio. lo que la gente piensa cuando piensa en finanzas, pero es súper importante para poder tener un bienestar financiero. Es que tus metas se alineen con tus valores, que tengas la capacidad de cumplirlas. Entonces, creo que eso no está de más decirlo para la audiencia. Entonces, en futuros episodios creo que podemos recalcar eso un poco más, pero ah, eso es creo que la goma que une todo esto, ¿no? Entonces, hay veces que hablamos de ejemplos no financieros, muchos de ellos, libros, salud, pero todo va de la mano, ¿no? Porque son objetivos igual, requieren hábitos, te los estás planteando de cierta forma, ¿no? Entonces creo que no está de más decir eso. Totalmente. Y yo creo que ahorita que tocas ese tema, y yo creo que también hay que revalorar, porque igual cuando nos planteamos este espacio de visión próspera, Ujú, hablamos de que sí va a tocar finanzas personales, porque ujú, obviamente para poder invertir y para poder tener una vida saludable financieramente a futuro ujú, y actualmente, toca tocar el tema de finanzas personales, pero creo que ya también lo hemos conversado algunas veces fuera de este espacio, y ujú. es que la riqueza no siempre es monetaria, que hay varios tipos de Exacto. riqueza y que Ujú, si jugamos solo a ser millonarios, billonarios en un futuro y poder retirarnos no es lo único, porque hay otras ujú, cosas que importan, que también son la salud, las relaciones, la ujú, familia. ujú, Entonces, aunque la gente cuando piensa en quiero volverme rico es solo, quiero invertir en cosas ridículas como cripto. Y para hacerme millonario pronto necesito Claro, conseguir claro. esta opción. O hay gente, digamos que un poquito más sensata que dice quiero invertir de manera, digamos que con técnicas o teorías que están muy basadas en datos. Ujú, No es lo único.
tener dinero Exactamente. no es lo único que necesitamos para la vida. Entonces, por eso Ujú. estos temas como de crear hábitos, de bienestar, son importantes hablarlos y tienen su espacio en el mundo de si quieres tener una vida financiera igual, ¿cómo vas a hacer a vivir bien y usar el dinero si no tienes salud? Sí. O ese tipo de cosas. Y no solo eso, pero sí, o sea, el dinero como un medio para un fin. Entonces, sí está bien tener el dinero, es como un necesario, un mínimo, tener cierto grado de, ah, resiliencia financiera, si se quiere, pero ¿para qué? Para poder hacer algo más. Y este espacio es justamente para hacernos de esa pregunta, o sea, ¿qué tipo de efectivos son eficaces? ¿Cuáles nos llevan a un bienestar eh, profundo, ¿no? Entonces, si tener un objetivo como un número, tener $100,000, $1,000,000 al jubilarte está bien, no es que no lo vas a tener, pero si eso es todo, te vas a quedar un poco corto. Entonces, Va a pasar que exactamente lo que dice James Clear, de jugar a una meta y después exactamente, claro. Y si regresamos hacia un objetivo, a un episodio anterior, el objetivo positivo, que cómo se ve esa vida para ti, cuál es la visión. Entonces, bueno, para eso estamos y esperamos que estos episodios les sirvan. Creo que sí es intencional también el planteamiento que estamos tomando aquí de empezar con objetivos y entender bien esta parte. Y bueno, sí, síganos, suscríbanse, el newsletter es gratuito por si no lo hemos dicho. Síganos en este canal y dejen un review o un comment en el podcast que todo eso suma. Así que nos vemos pronto. chao.